Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor José Contreras y de nuevo tengo el privilegio de traerte la palabra de Dios en esta hermosa ocasión. Estamos en una semana más donde buscamos acercarnos cada vez más al corazón de Dios, entrar un poquito más en la profundidad del conocimiento de Cristo para poder cada día ser iluminados, para cada día poder avanzar un poco más y entender quién es Él, entender un poco más de su corazón y podernos acercar a Él confiadamente, sabiendo de que nuestros pasos están siendo guiados por su palabra. Amado hermano, te bendigo porque estás aquí con nosotros una vez más y gloria a Dios por ese fuego, por esa búsqueda, ese deseo que tienes de encontrarte con el Señor. Estoy seguro que el Señor hoy va a hablar a tu corazón, te va a dar una palabra que te va a redarguir y te va a llevar a seguir caminando por esa senda que Él ya ha preparado. Pero antes de comenzar, como siempre, ya sabes que si no está Él acá, esto no vale para nada. Así que acompáñame en oración, cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame y digámosle al Señor: amado Padre Celestial, nos reunimos, Señor Jesús, hoy, Papá, en un espíritu buscando tu precioso nombre, buscando tu voluntad, buscando, Señor, tu consejo y tu sabiduría. Porque reconocemos, Padre Santo, de que es de ti a quien necesitamos, de que es de ti de quien queremos oír, que es tu palabra y tu voz por la que nosotros desesperadamente, Señor, esperamos esa dirección, esa palabra, esa bendición, Señor amado. Padre Santo, a pesar de que haya tiempo, espacio, Señor, eso no te afecta a ti, Padre Santo, y por eso te pedimos de que nuestros espíritus estén en un solo espíritu, Padre Santo. Todos unidos al tuyo, buscando, Señor Jesús, la revelación que viene de ti, Padre. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestro espíritu para poder recibir la palabra que va a ser dada. Y aun si hay cosas que no entendemos, Señor, que seas tú, Padre Santo, quien las guarde en nuestro corazón como una semilla, que a su tiempo, cuando tú le des el crecimiento, sea un rema que dé fruto, Padre Santo, no solo para nuestra vida, sino para todos aquellos que están cerca de nosotros, Señor. Podamos todos juntos entender un poco más e ir más profundo en el conocimiento de tu Hijo amado, papá. Me quito yo para que seas tú, Padre Santo. El lugar de honor es tuyo, Padre Santo. Los ojos están sobre ti, Rey de Gloria. Todo es por ti y para ti. Te damos el tiempo en el nombre de Jesús amado. Amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy quiero que empecemos leyendo Isaías 6:3. Ya sabes que tienes que tener a la mano algo con lo que apuntar para que después puedas seguir meditando en la palabra que va a ser dada el día de hoy. Amén. Isaías 6:3. Isaías 6:3, lo vuelvo a repetir, dice de la siguiente manera. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Tú puedes leer la versión que tengas a la mano. Podrá ser un poquito distinta, pero van a hablar lo mismo. Amén. Isaías 6:3 dice de la siguiente manera: se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y esta es la parte final que quiero poner énfasis el día de hoy. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. Y eso es impresionante porque cuando tú te pones a pensar de que toda la tierra está llena de su gloria, ves tú los montes, ves tú el cielo, ves tú una tormenta, ves tú el mar, ves tú un lago hermoso, ves un bosque, incluso una ciudad, personas, cosas. Si uno sabe buscar y tener los ojos afinados, uno se da cuenta de que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Tal vez algunas personas no la podrán recibir o no la podrán ver o no la podrán reflejar de la manera que deberían porque no están cerca o no están absorbiendo, pero todo aquello que está dispuesto refleja de lo que está llena la tierra, que es la gloria de Dios. Y aquí tocamos una palabra muy importante, la cual es el reflejo. Y es impresionante de que aún en lo físico, y empezando por lo físico porque es lo más fácil de entender, nos damos cuenta de que nosotros como humanos, por ejemplo, reflejamos lo que está en lo oculto. Por ejemplo, nadie puede ver qué es lo que yo estoy haciendo en mi día a día, por ejemplo, a excepción de lo que yo puedo mostrar o el tiempo que pasan conmigo. Pero eso no quiere decir de que yo entonces pueda ocultar de lo que yo esté lleno. ¿Ya? Porque empezando a hablar por lo físico, por ejemplo, si yo soy una persona de que, ¿qué les diré yo? Me desvelo mucho, por ejemplo.
Va a llegar un punto donde la gente se va a empezar a dar cuenta de que yo a ciertas horas ya no rindo. ¿Por qué? Porque ya estoy muy cansado y necesito tal vez una siesta en la tarde. O si paso muchos días haciendo algo que me pide o me llama a levantarme temprano, yo voy a reflejar de que yo estoy cansado porque no me he dormido temprano. Estoy acostumbrado a dormirme tarde. De la misma manera, aunque yo no le muestre a las personas qué es lo que yo meto en mi cuerpo va a reflejar lo que yo esté metiendo a mi cuerpo. Por ejemplo, una persona que fuma mucho. Una persona que fuma mucho puede no estar fumando, pero tú vas a sentirlo en su ropa, tú vas a sentir el aroma al cigarro en su vehículo, en su casa, incluso en su piel, porque se queda impregnado y a veces ellos lo sudan también, ese olor al cigarrillo. De la misma manera hay personas que cuando comen, por ejemplo, mucho ajo, luego ellas cuando lo sudan incluso sale por sus poros el olor al ajo. Reflejan lo que están metiendo dentro de su cuerpo. De igual manera, una persona que come algo en exceso lo va a reflejar su cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo ocultar si me comí 4 o 5 chocolates, porque a los 2 días voy a empezar a tener barros por todos lados. ¿Por qué? Porque mi cuerpo refleja de lo que lo estoy llenando, hablando físicamente. Igualmente, una persona que se cuida su alimentación, va al gimnasio, hace ejercicio, se mantiene en forma, su cuerpo refleja lo que está haciendo, él por su cuerpo, lo que está ingiriendo, lo que le está haciendo pasar. De la misma manera, alguien que lleva una vida muy desordenada y eso la lleva a tener problemas en su cuerpo, va a reflejar. Creo que entendías mi punto, ¿verdad? Entonces, si pasa en lo físico, ¿pasa en lo espiritual? Por supuesto que pasa en lo espiritual. De lo que nosotros nos vayamos llenando, de lo que nosotros consumamos, de lo que nosotros alimentemos, en lo que nosotros nos movamos, también lo vamos a reflejar. Porque, por ejemplo, volvamos al ejemplo del fumador. Puede ser que tú no fumes, pero si tú estás mucho tiempo en un ambiente donde fuman, tú también te vas a empezar a ensuciar y a sentir el olor de la ropa a cigarrillo. También vas a sentir el pelo que se te pone con olor a cigarrillo. Incluso puedes tener problemas de salud, aunque tú no estés fumando, por estar en un ambiente donde hay mucho cigarrillo. Entonces, espiritualmente tenemos que tener ese cuidado de qué es lo que estamos llenando a nuestro cuerpo, porque eso es lo que vamos a reflejar. ¿Ya? Es lo que decía, nosotros siempre somos el reflejo de lo que hay incluso en la intimidad. Porque, por ejemplo, a alguien que adora mucho al Señor en su cuarto de oración, en su lugar de intimidad, donde sea que Él lo haga, si Él tiene esa libertad y esa costumbre de adorar a Dios, de levantar un cántico a Él, de decirle a Él que lo ama, que lo exalta, cuando llega el tiempo de que lo tenga que hacer en público, no le va a costar, más allá de los nervios que tenga de hacerlo en público, pero que el Señor va a poner en su lugar si uno descansa en el Señor. Pero cuando Él tome el momento y el lugar y le toque adorar, no le va a costar. ¿Por qué? Porque es lo que ha hecho en la intimidad. De la misma manera, yo puedo pretender tratar bien a ciertas personas, pero va a llegar un punto siempre que va a haber un detonante que si yo no trato bien a ciertas personas en la intimidad, aunque yo esté en público no me voy a dar cuenta, pero la costumbre de hacerlo toda la vida me va a hacer aún en lo público, cuando yo no quiero que se den cuenta de que yo trato mal a esta persona. Porque aunque lo intente ocultar, siempre van a haber cosas que van a desatar y me van a hacer llevar a hacer esa acción. Es impresionante, pero nosotros no podemos ocultar de lo que estamos llenos. Porque hasta nuestra vida nos hace recoger frutos de lo que hemos sembrado. Y de lo que estamos llenos es de lo que sembramos y esos frutos también cosechamos. Una vez se presentó a mi persona una persona X, ¿verdad? Que necesitaba consejo porque estaba teniendo muchos problemas económicos, porque estaba teniendo la empresa aquí y allá.
Y yo miraba y decía, esta persona lo hacía ver como que si él lo hacía todo bien y no había ningún problema con él y que la gente era la mala y que aquí, que allá. Pero cuando uno va a la palabra y uno la lee, te das cuenta de que no pasan las cosas sin razón, de que todo hay un fruto por lo que tú siembras y de que si pasa algo es porque alguien está abriendo una puerta. Resulta de que después de trabajar con esta persona, empezar la administración y empezar a conocer un poco más, viene no solo la persona cuando tú le empiezas a conocer más, pues uno empieza a discernir, sino que también viene la revelación de Dios, que viene y te habla ciertas cosas y te las muestra y te las enseña, tal vez en cosas pequeñas, tal vez por sueño, tal vez por un discernimiento más profundo, y te vas dando cuenta de que no es de que las personas sean malas y de que le estén robando o de que le estén haciendo pasar un mal momento a esta persona solo porque sí, es de que esta persona también ha abierto las puertas de par en par para ser robado en ese sentido, para que le vaya mal en esa parte. ¿Por qué? Porque él primero fue el que abrió el camino. Y al abrir el camino, ahora le vino la recompensa, que era la situación en la que se encontraba. Entonces, pasa no solo para lo bueno, sino para lo malo. Y podemos ver un ejemplo muy claro en el Salmo 115, 4 y 8, porque recordemos que todo tiene que estar basado en la palabra. Salmo 115, 4 y 8 dice de la siguiente manera. Perdón, 115 del 4 al 8, así está bien dicho. Pero dice de la siguiente manera: los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Las manos humanas los hicieron. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Hace la distinción aquí David. Pero mira cómo termina, y esto es lo más tremendo. En el 8. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también los que confían en ellos. ¡Wow! Esto es algo impresionante porque te pones a pensar y dices, los que los hacen, que confían también en estos ídolos, y los que vienen y los ven y deciden que quieren confiar en un ídolo, se empiezan a llenar de este ídolo. ¿Pero qué es este ídolo? Solamente es una imagen de oro, plata, madera, piedra, que le pude haber hecho la boca más perfecta detallada, que incluso le pude haber hecho una cavidad vocal, oral, que le pude haber hecho cuerdas vocales, si yo supiera humanamente, que yo le pude haber hecho los ojos más hermosos, que yo le pude haber tallado las manos más definidas. Pero ellos no ven, pero ellos no sienten, pero ellos no hablan, pero ellos no escuchan, ellos no se pueden mover. Y habla y dice, son parecidos los que creen en ellos a ellos. Es decir, de que si yo me lleno de algo que está muerto, de algo que no ve, de algo que no escucha, de algo que no siente, yo también voy a empezar a dejar de ver, dejar de escuchar y dejar de sentir. Tal vez no estoy hablando naturalmente, aunque puede que pase, pero espiritualmente te empiezas a quedar ciego. Y aquí es donde vamos y hacemos una pregunta, porque aquí estamos hablando de ídolos, pero ¿qué tal si mi ídolo para mí son las canciones románticas de esas cortavenas? A mí me gusta estar viendo, qué sé yo, novelas donde todo sale mal, porque acabo de tener un problema amoroso en mi vida, y entonces en lugar de buscar salir adelante y en lugar de buscar estar bien, me empiezo a llenar de cosas que me hacen sentir de nuevo ese dolor, que me hacen sentirme molesto, que me hacen buscar venganza, aunque sea en la mente, de otra manera. Y en lugar de exponerme a la presencia de Dios y a su amor que restaura y a su amor que cambia, me expongo a canciones que hablan de desamor, de tristeza, de dolor. ¿Qué es lo que voy a empezar a reflejar? ¿Qué es lo que voy a empezar a cambiar? Voy a empezar a tener cada vez más de ese tipo de actitudes, de ese tipo de situaciones, de ese tipo de estado emocional.
Porque es lo mismo, hay personas de que viven en unas situaciones complicadas, no saben salir de ellas o no quieren salir de ellas, porque el Señor siempre está con la mano extendida para ayudar a todos, pero empiezan a tener problemas tal vez en su hogar, empiezan a estar molestos, empiezan a estar aquí, empiezan a estar allá, y se empieza a reflejar en ellos. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en una colonia, iba pasando con el carro y estaba saliendo de retroceso porque no había manera de salir, yo tranquilo, retrocediendo poco a poco, viendo mis espejos, tranquilo, y de repente una persona se cruzó detrás del carro, así como que tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque se están dando cuenta que el carro está retrocediendo, no se pueden tirar tan cerca, pero bueno, dije yo, esta gente no aprende, dije yo, y solo seguí. Y la persona que me acompañaba dice, ay, no, es que esa patoja siempre está haciendo problema, y yo me quedé, ¿patoja? ¿Qué patoja? Sí, esa patoja. ¿Qué patoja? Le dije yo. Atrás de nosotros lo que pasó fue una señora. No, me dijo, podrá parecer señora, pero es una muchacha de 22 años, mucho más joven de lo que yo era en ese momento. Pero su rostro demostraba una amargura que ha vivido en su hogar, que la había envejecido de una manera tremenda. Y yo sé que las personas que trabajan con sanidad del alma, liberación, o han visto esos cambios en las caras, saben a qué me refiero. El rostro incluso se deforma por la amargura, por la tristeza, por el dolor, por no salir de eso, por quedarse en ese mismo lugar. El rostro se deforma y uno empieza a envejecer prematuramente. De la misma manera, cuando el Señor llega y corta esas ataduras y nos da la libertad, podemos ver cómo un rostro rejuvenece y se llena de nuevo de un brillo que tal vez había perdido por completo. Ten cuidado de lo que te llenas, porque de lo que te estés llenando vas a empezarlo a reflejar. Y el llamado aquí hoy es para que nosotros empecemos a reflejar, por supuesto, ya lo sabes, a Cristo. Tenemos que reflejarlo a Él. ¿Para qué? Para que donde nosotros vayamos la gente nos vea y sepa que somos distintos. Podremos no ser perfectos porque nunca lo vamos a hacer. Vamos buscando la perfección, pero sabemos de que humanamente somos fallidos. Si no, no necesitaríamos la gracia. Sin embargo, sí podemos buscar reflejar a Cristo. ¿A través de qué? De negarnos a nosotros mismos, 1, y 2, de alimentarnos y llenarnos de lo que es correcto. Estaba yo en un desayuno con unas personas y yo estoy en un viaje, ¿verdad? Junto con parte de mi familia para tener una mejor salud. Entonces estábamos contando de lo que estábamos haciendo, cómo es que estamos avanzando, y estas personas estaban muy contentas y nos decía, una persona me empezó a decir, ¿sabes? Yo leí un libro de una persona que habla de que tenés que aprender a elegir lo que es incómodo para vos. Ajá, le decía yo. Y me dice, tenés que empezar con cosas chiquitas. Por ejemplo, si te tenés que levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo, y tu alarma está a las 5 en punto, ponela a las 4:45. Yo sé que es incómodo para vos, pero ese pequeño sacrificio te va a ayudar no solo a levantarte siempre temprano, aunque se te pase la alarma, sino que te va a ayudar a acostumbrarte a tomar lo que no es fácil, sino que lo que es un poco más molesto para vos. Así vas acostumbrando a tu cerebro, me decía él, a que no te cueste tanto elegir lo que es más difícil, sino que elijas, aunque sea un poco más difícil, lo que es mejor para tu vida. Alimentación, el esfuerzo, el levantarte temprano, el ir a lo que tienes que hacer, el trabajar en dar la mía extra. Y él me empezaba a dar varios ejemplos y después se une otra persona y me dice, sí, yo también he escuchado de ese libro, y empiezan a hablarlo y yo muy curioso, y mientras ellos me lo hablaban, el Señor empezó a hablar a mi corazón con un fuego bien tremendo. Me recordaba a Romanos. Y yo solo los escuchaba porque obviamente pues uno no se puede poner toda la vida a hablar de lo que el Señor está diciendo en ese momento dentro del corazón, ¿verdad? Y yo solo los escuchaba y yo decía, esto ya lo sé, esto ya lo escucho, esto ya lo practico.
Entonces viene la otra persona y me dice, sí es cierto, mira esto y el otro, y la importancia de hacer las cosas antes, de negarte, que incluso el autor dice de que hay que es increíble, pero estudios indican de que las personas que han nacido de enero a mayo, digamos, tal vez junio, tienen más posibilidades porcentualmente de tener éxito en la vida que las que nacen en los meses más tardíos. ¿Por qué? Porque entre más temprano, mejor, dice. Y escuchaba y me quedaba así como que, sí, interesante. Y de repente se emocionaron y me dijeron, recuerdo que este señor tiene este libro en audiolibro. ¿Por qué no lo escuchas? Y ahí sí ya no me pude quedar callado, ¿verdad? Porque yo tengo un tiempo. Y no es que sea malo leer libros. Pero si yo tengo el libro que tiene todas las respuestas, ¿por qué habría yo de perder mi tiempo en algo humano? Que si te das cuenta también está limitado porque habla de limitaciones en personas que no han nacido en meses más tempranos. Eso es algo que está fuera de su control completamente. Y ahí te das cuenta cómo es de que, por ejemplo, un libro habla de cosas son buenas, pero que también hay limitaciones. Pero la Biblia me habla de un Dios que cuando yo le hago caso, que cuando yo le busco, que cuando yo sigo lo que Él tiene establecido para mí, no existen limitaciones. No importa si yo nací en enero o en diciembre. No importa si yo soy de un color de piel, no importa si yo soy de un género, no importa en qué parte del mundo nací, no importa en qué tiempo nací. Si Él va conmigo, yo estoy seguro. Y entonces no me pude quedar callado y le dije, pero ese libro ya lo leí, le dije. Y se quedaron, ¿ya lo leíste? ¿Y cuándo lo leíste? Sí, lo leí hace mucho tiempo y lo leí completamente resumido. Y le dije, lo leí en Romanos 8, del 5 al 6, que dice de la siguiente manera. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y les decía, aquí está resumido su libro, solo que sin las partes malas, solo lo bueno. Aquí podrá decir uno, pero estamos hablando de lo espiritual, sí, pero también todo eso se refleja en lo natural, porque recuerda, si tú te aprendes a negar en la carne, vas a debilitar la carne para que el Espíritu se glorifique y vas a empezar a reflejar más al Espíritu. Porque como les decía a los hermanos, y se los he dicho en varias ocasiones, el hecho de que yo sea pastor no quiere decir de que yo ya vivo en un nivel trascendental donde estoy encima de cualquier otra persona y yo ya no tengo ningún tipo de tentaciones, de limitaciones, de dudas, de miedos. No, de hecho cada día tengo que pelear con ellos igual que tú. Voy en el tráfico y pasa algo enfrente de mí donde yo me molesto y me dan ganas de abrir la boca y eso no refleja a Cristo. Recuerdo que una vez estaba muy molesto por algo que había pasado e iba en el tráfico y ya todo me estaba empezando a molestar en un instante. Frente de mí había un carro que, por Dios, iba lentísimo. Y del otro lado un camión, entonces no podíamos pasar nadie. Y esta persona no se apresuraba y no se apresuraba y no se apresuraba. Entonces yo me di cuenta de que yo ya iba molesto y yo le estaba pegando el carro, le estaba empezando a hacer luces para que se quitara, le puse todas las luces que tiene el carro. Y entendió de que yo quería pasar, de que todos queríamos pasar porque nos estaba deteniendo prácticamente a todos. Pero ahora ya no hallaba la manera de cómo meterse, de qué hacer, no quería acelerar, no quería dejar que pasara el carro, no hacía nada. Entonces yo me empecé a molestar mucho, iba a pegarle más el carro cuando entonces de repente desperté y dije, ¿qué estoy haciendo? Esta actitud, aunque no haya nadie aquí en el carro conmigo, aunque nadie me esté viendo, aunque nadie esté dándose cuenta, no refleja a Cristo. Y entonces dije, ¿pero por qué estoy tan molesto? Entonces empecé a ministrarme en el Señor y dije, Señor, es que yo no estoy molesto con la persona que está en el frente. Es que yo estoy molesto por lo que pasó antes, que aún me tiene enojado por dentro. Y como mi vaso está lleno de enojo, ahora esta cosa que viene a ser una gota vino a rebalsarlo. ¿Y yo por qué debería de estar actuando como una persona que está infuriada? ¿Acaso estoy lleno de furia? Sí. Entonces tengo que soltarla.
Entonces empecé a pensar en todo eso que me estaba enojando y empecé a decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no estoy actuando de la manera correcta. Perdóname porque me dejé llevar por mis emociones. Perdóname porque no supe entender. Perdóname porque tengo que aprender a respetar. Perdóname las otras opiniones. Perdóname porque tengo que aprender a pesar de que me enojo, a estar tranquilo. Y dije, no puede ser de que algo que sea externo me está haciendo en este momento actuar de esa manera. Porque si pasa aquí, se va a quedar dentro de mí y va a seguir creciendo. Y entonces en algún día yo voy a estar en un discipulado, en una prédica. Alguien va a hacer algo que no me agrade y yo lo voy a llamar la atención de una manera que no es correcta. O tal vez voy a estar en una cena con algunos hermanos, va a pasar algo y voy a contestar de una manera que no es correcta. Y empecé a ver las ramificaciones del problema y dije, si no detengo esto ahora, cuando sea mayor, cuando el tiempo pase, voy a ser una persona que me van a tener que andar cuidando, que no diga algo, que no haga algo, que haga que el nombre del Señor quede vituperado. No puedo entregarme al enojo, no puedo entregarme a la rabia, no puedo entregarme, tengo que reflejar a Cristo. Ese fue mi pensamiento, tengo que reflejar a Cristo. Si estoy haciendo tantas cosas para acercarme al Señor, para buscar del Señor, para reflejarlo a Él, aquí también tengo que hacerlo. Entonces me calmé. Ya ni siquiera estaba pensando en el tráfico. Cuando me di cuenta ya se había movido esta persona, ya había podido pasar yo. Pero me di cuenta de todo el problema que iba a ser por algo que si yo no le ponía atención y no me negaba a mí mismo, no iba a pasar nada bueno, sino que iba a pasar cada vez a mayor y a mayor y a mayor. De la misma manera, ¿acaso no piensas de que hay veces de que estoy cansado? Que hay veces que no me siento bien, pero aún así tengo que ir al compromiso que tengo de la iglesia. Sea un discipulado, sea una administración, sea una consejería, sea un hermano que se siente mal. Lo más cómodo es quedarte en casa y hablar por teléfono, pero hay veces que uno necesita ir presencialmente. Hay veces de que los hermanos te han apuñalado por la espalda prácticamente. Uno como pastor se queda callado porque es el Señor el que tiene que tratar con ellos. Es el Señor el que tiene que mostrar, redarguir y levantar. No yo el que tengo que salir con la vara a destruir. Porque nos quedemos callados y no digamos nada no quiere decir de que no lo veamos, no quiere decir que no lo sintamos. Sin embargo, la siguiente semana tenemos que volver y vamos a volver. No porque sea lo que queremos, sino es porque es lo necesario, lo que nos ha llamado a hacer eso. Porque si a Jesucristo mismo lo engañaron, lo traicionaron, lo humillaron, lo atacaron, lo escupieron, cabría esperar yo un trato mejor. Entonces ese sacrificio que va de día a día, de hora a hora, es cierto, cada vez te va preparando más. Y no es que te acostumbres, no es que tu cerebro se acostumbre, es que tu carne empieza a morir. Y cuando tu carne empieza a morir, algo la tiene que reemplazar. Y lo reemplaza el espíritu. Cuando el espíritu reemplaza, entonces tú empiezas a reflejar más tu lado espiritual que tu lado carnal. Es necesario que reflejemos al Espíritu Santo. Es necesario que reflejemos a Cristo. Por eso esas palabras, en ese momento que yo dije, esto no refleja a Jesús. Yo no puedo ser un reflejo de otra cosa que no sea Jesús. Aunque no sea perfecto, tengo que buscar reflejar a Jesús. Porque tal vez nadie lo estaba viendo, pero el Señor sí. Y si algo te puedo decir es de que aún las cosas en lo oculto el Señor las recompensa. Que también Él ve cuando te equivocas, por supuesto. Pero créeme que a Él le gusta más recompensar que acusar, porque Él nunca acusa. El único que acusa es el diablo. Él quiere restaurar. Él quiere levantar. Él quiere darte ese propósito que ya tienes. No es dártelo, sino levantarlo y activarlo para que tú puedas alcanzar la estatura del varón perfecto que Él tiene preparado para ti. Pero ¿cómo podemos aprender a reflejar a Dios? Porque ya vimos de que el ocuparse de la carne,
Porque eso aplica a todo. Por ejemplo, alguien que quiere bajar de peso, el ocuparse de la carne es comer lo que quieres. Ocuparse del espíritu es saber de que tienes que cuidar el templo para que tengas más tiempo y salud para hacer lo que el Señor te ha enviado a hacer y puedas disfrutar más de lo que el Señor ha preparado para ti y tengas la oportunidad de ir a donde tengas que ir y hacer lo que tengas que hacer. Al negarte, tú también te das cuenta de que puedes ir a lo espiritual y pedirle ayuda al Señor para ser redarguido, para tener más fuerza y poder avanzar, no solo en lo espiritual, sino que también en lo natural, porque se reflejan. Y entonces, ¿cómo reflejamos a Dios? Romanos 11, 33 al 36 dice de la siguiente manera: Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?, dice él. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y esto es lo importante. Porque de él, por él y para él son todas las cosas, así sea la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por él. De él, perdón. Por él y para él. De él, por él y para él. Una vez más, de él, por él y para él. Ahí fue donde estaba caminando un día yo en la calle y meditaba en estas palabras de él, por él y para él. Y empecé a pensar de cuando te llenas de él. ¿Que te estás llenando de él? ¿Te estás llenando por él? Y aunque tú pienses de que tal vez eso te es para ti, claro, es para ti en un sentido porque a ti te ayuda. Pero tú te das cuenta cuando empiezas a madurar y a conocer más del Señor de que en realidad no es para ti, es para Él también. Porque no podemos salirnos del orden de las cosas. De Él, por Él y para Él. ¿Cómo llegas a este punto? Conociendo a Él. Porque date cuenta que es de Él, por Él y para Él. En las tres está Él. El centro es Él. Si no te alimentas de Él, ¿cómo vas a saber qué es de Él? ¿Me entiendes? ¿Cómo, si no conoces al Señor como es Él, no puedes saber qué es lo de Él? Y la manera más fácil de tener algo en tu mente es enamorando. Porque lo que yo pensaba cuando venía meditando en ese camino, en ese caminar, era de la palabra enamorarse de Dios. Yo dije, ¿cómo lo decíamos antes? Y uno ensucia tal vez el significado de enamorarse porque uno solo lo ve humanamente. Pero hay tres tipos de amor. Y cuando tú te enamoras del Señor no es el mismo amor de como cuando te enamoras de una persona, aunque comparten similitudes. Porque, por ejemplo, cuando estás enamorado de alguien, tú piensas mucho en él. Su rostro, su sentir, su pensamiento siempre está en tu mente. Entonces tú empiezas a caminar y a darte cuenta de que si vas a dejar de hacer algo, si vas a cambiar algo, si va a haber algo en ti que vas a negarte, ya no lo haces solo por ti, sino que en tu mente viene rápidamente lo que es Él. Y entonces viene lo que es de Él. Entonces tú vienes y dices, no lo voy a hacer. O voy a negar esta parte de mi carne. O voy a cambiar esto. O voy a entregar esto que me ha estado cargando. ¿Por qué?
porque quiero agradarle a Él, por Él y para Él. Pero ¿de dónde vino ese redarguir a tu corazón? Viene de Él. ¿Quién es el que te da las fuerzas para que lo hagas? Él. ¿Y para quién es la gloria y la honra? No lo logras. Para Él. De Él, por Él y para Él. Porque entonces tú ya no estás caminando solo con lo que tú eres. Y tampoco lo estás haciendo por quien tú eres. Porque es fácil fallarnos a nosotros mismos y es fácil mentirnos a nosotros mismos, como vimos en mi última prédica cuando hablaba el salmista, y decía: no permitas que caigan mis propias mentiras. Porque de igual manera hay veces de que llega algo a tu mente y hay veces de que ni siquiera es malo, porque solo lo estás imaginando en tu mente. Tal vez es una tontería, alguna fantasía que te estabas imaginando de algo, de algún carro, qué sé yo, alguna empresa, algún trabajo, tener tus cosas. Pero cuando empiezas a darte cuenta de que lo que estás haciendo es buscando exaltar tu carne, tu orgullo, lo que tú eres, cuando te das cuenta de que no hay Dios en ninguna parte de eso, tú dices: alto, ¿para qué voy a alimentar este pensamiento si no hay Dios en él? No hay Dios en él quiere decir de que no viene de Dios. Entonces no es de Él. Si no es de Él, no puede ser por Él, porque va a ser por mí, no es por Él. Y si es por mí, va a ser para mí, entonces no es para Él. Y dirá uno: pero si solo es un pensamiento, tal vez solo fue una meditación, tal vez solo fue una ilusión que uno se hizo en la mente, un pensamiento que se empezó a ir y uno empieza a fantasear, sería la palabra correcta. Pero cuando tú estás enamorado, pero cuando tú conoces a alguien, cuando tú tienes un propósito de hacerlo feliz a Él, de reflejarlo a Él, lo más fácil es tomar las cosas antes de que se hagan grandes. Porque cuando uno permite de que esos pensamientos sigan avanzando y sigan avanzando y sigan avanzando, te van a empezar a llenar. Cuando te empiezas a llenar de eso, vas a empezar a reflejarlo. Entonces vas a reflejar, como decíamos, la carne. Vas a reflejar tal vez un orgullo, vas a reflejar tal vez una avaricia, vas a reflejar tal vez una lascivia, vas a reflejar tal vez una rabia, una decepción, una tristeza, una desesperación, una ansiedad, una depresión, un miedo. Y entonces después viene y es más complicado tratar. Si tú aprendes a buscar las raíces de los pensamientos, de dónde vienen, y vas para atrás en ellos, te vas dando cuenta de que de verdad esto no viene de Dios. O tal vez vino de Dios al principio, pero como nuestra mente es experta en sacar cosas y nuestras manitas nos encanta tocar, porque por ejemplo, digamos, el Señor vino y te dio una palabra de que vas a ser un salmista. Y tú la tomas y estás contento, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que tu adoración ya no es para Dios, sino que cuando tú estás adorando en tu mente, tú ves multitudes. Y que antes quemabas por llevar esa palabra al Señor, ahora quemas porque las luces te vean. Ahora quemas porque griten tu nombre, ahora queman porque la gente aplauda, ahora quemas porque te pidan un abrazo, una foto, un autógrafo. Vino de Dios, pero ya no es para Dios. Ya no es por Dios. Entonces tenemos que regresar a ver dónde fue que nos perdimos para empezar a limpiar y asegurarnos de que todo sea de Dios, de que mi sacrificio, de que mi esfuerzo sea por Dios y de que sea para Dios. Porque entonces ahí ya no va a haber espacio para mí. Y eso me va a empezar a hacer cada vez más morir y morir y morir más a la carne y empezar a reflejar cada vez más a Cristo. Porque si toda la tierra está llena de su gloria, ¿qué refleja la tierra? Su gloria. Y lo dice la palabra.
Salmos 19, 1, 4. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día, oye esto, no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. ¿Cómo es que dice que el cielo, el firmamento, habla y refleja de lo que es el Señor? Porque eso es lo que está diciendo. Y lo hace a gritos y lo hace a los ojos de todos, porque todos los que estamos vemos el firmamento, no importa en qué parte del mundo estemos, hemos visto el cielo. Y aquí podría seguir hablando él de las demás creaciones y dice día tras día, noche tras noche, ellos están reflejando. Ellos están hablando de que hay un Dios. Ellos están hablando de la destreza de sus manos, de la gloria de Dios, dice en esta versión. Entonces yo, ¿soy parte de la creación o no? Sí, entonces tengo que alinearme a la creación y empezar a reflejar la gloria de Dios, la destreza de sus manos, el calibre de su amor, la bondad de su pensamiento para mí, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la sabiduría que supera a los maestros, que supera a los eruditos, porque no es mía, es del Padre. Empezar a caminar sabiendo de que tú has estado buscando al Señor, que te has enamorado tanto de Él, que has empezado a pensar que es de Él, por Él y para Él. Y entonces a lo que haces, siempre le pasas por un filtro, se vuelve automático donde dicen, esto es de Dios, esto es por Dios y esto es para Dios, si no, ¿para qué lo voy a hacer? Desde cuidarme hasta avanzar, desde las palabras que voy a decir hasta las acciones que voy a cometer, desde mi actitud hasta lo que voy a decir o no voy a decir. Porque a donde yo vaya, quiero ser un reflejo de la gloria de Dios. Para que sin decir una palabra incluso, la gente se dé cuenta que hay algo distinto en nosotros. Porque en lugar de reflejar lo que somos en la carne cuando nacimos, con todo el pecado y todas las cosas que nos han manchado durante la vida, decidimos dejarlas morir y negarnos, y ahora reflejamos a Cristo. Es que hay algo distinto en ti. Es que tus ojos son distintos. Es que tu manera de hablar, es que el tono de tu voz, es que las palabras que utilizas, es que con la convicción que hablas del Señor, con la paz que actúas, con el testimonio que das. Entonces vienes tú y ya hablas del Señor. Estás lleno de Él, vas a hablar de Él. Entonces la gente va a desear escuchar, entonces la gente se va a sentir redarguida, entonces la gente va a saber de que hay algo distinto en ti. Porque créeme, no solo lo van a ver, también se va a reflejar en todo lo que tú eres. Porque aquel que refleja al Señor, porque aquel que tiene del Señor, refleja su paz, refleja su misericordia, refleja su amor, refleja su salud, refleja su largura de días, refleja su sabiduría, refleja su prosperidad, refleja su riqueza. Y no solo estoy hablando de la material, estoy hablando del todo, porque el Señor no se limita a un pedazo de papel, a una piedra. Hay tanto más que el Señor. Así que hoy te invito a que te preguntes y te hagas un examen. ¿Qué estoy reflejando? ¿Estoy contento con lo que estoy reflejando? Y si no estoy contento con lo que estoy reflejando, tal vez debería empezar a ver qué es lo que estoy alimentando en mi cuerpo. No solo físicamente, sino espiritualmente. ¿De qué me estoy llenando? ¿Qué es lo que he estado viendo? ¿Qué es lo que he estado escuchando? ¿Cómo es que he estado actuando? ¿Estoy orgulloso de quién soy, de lo que he hecho, de cómo he sido? Tengo que empezar a dejar morir ciertas aras y empezar a alimentar otras. Porque la próxima vez de que mi madre me diga algo y en lugar de levantarme yo y contestarle mal y no hacerle caso, decir, eso no refleja a Cristo. Y en lugar de hacer eso, actuar como el Señor nos ha llamado. Que la próxima vez que estés en el tráfico y estés a punto de explotar, digas, eso no refleja a Cristo. Y en lugar de explotar, te des cuenta de que por qué es que estás tan molesto.
perdonar, pedir perdón, entregarle eso al Señor y seguir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. En lugar de tratar mal a tu esposa, de contestarle, en lugar de tratar mal a tus hijos, en lugar de irte por la violencia, en lugar de por la autoridad que el Señor te ha dado, en lugar de hablar con el hígado y decir puras tonterías que salen de tu boca, hablar con sabiduría, con el discernimiento que el Señor te ha dado. Porque eso es lo que es de Dios. Porque eso es para Dios y por Dios. Yo sé que es una elección complicada, que a veces nos cuesta ver, pero si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, no somos honestos con nosotros mismos, nunca vamos a poder dar el cambio. Porque sabes de que solo no puedes. Separados de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces necesitamos de Él. ¿Y cómo vamos a obtener de Él? Llenándonos de Él. Alimenta tu espíritu de lo que es Él. Aliméntate, llénate de alabanza, de adoración, de su lectura, del meditar en su palabra, del negarte a ti mismo. Y yo sé que al principio es difícil, pero entre más lo hagas, más carne va a morir. Y entonces el espíritu va a ser el que pesa más y el que te va a hacer actuar como Él hubiese actuado. Porque como sus hijos, como la novia que Él espera, tenemos que reflejarlo a Él, no a este mundo. Aunque vivamos en este mundo, no podemos reflejar este mundo. Porque aunque el tiempo cambie y aunque la gente diga que ahora lo malo es bueno, lo bueno es malo, nosotros estamos firmes en el Señor, porque Él no expira, Él no se desactualiza, Él no se duerme, Él no se cansa, Él no cambia de parecer. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué queremos reflejar? ¿Qué queremos reflejar? Que cada día la gente se dé cuenta de que es de Él, por Él y para Él. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu dirección, por tu misericordia, porque nos enseñas, Padre Santo, la necesidad de llenarnos cada vez más de ti. De aprender, Rey de Gloria, a negarnos a nosotros mismos, a no alimentar la carne, a no alimentarnos a nosotros, no alimentar un orgullo, sino dejarlo morir poco a poco, Padre Santo, y empezar a reflejarte a ti, Señor. Porque aunque sean cosas pequeñas, cosas que parezcan sin sentido, Padre Santo, solo tú sabes, Señor Jesús, cuánto nos ha costado, cuánto hemos avanzado para hacer esto, Señor, cuánto hemos dejado en la carne, cuántas veces hemos dicho, pude haber hecho esto, pero no, decidí hoy honrar a mi Padre, pude haber hecho esto, pero dije hoy no, decidí darle más tiempo a mi Señor, pude haber hecho cualquier otra cosa, pero decidí abrir mi Biblia y encontrarte en esas palabras. Porque Padre Santo, cuando pude haber contestado mal a mi madre, Señor, me quedé callado y simplemente dije, así es, Madre, con gusto lo haré, y voy y lo hago. Empiezo a ver los cambios, Señor, no por mí, Señor, sino por ti, porque ya no estoy siendo reflejado, y ya no estoy siendo el reflejo de mi carne, sino ahora estoy siendo el reflejo de tu amor. Y ahora los frutos que yo estoy cosechando ya no son frutos míos, sino son frutos tuyos. Ayúdame a cada día a aprender a morir a la carne y, Señor Jesús, vivir en el Espíritu. Porque estamos cansados de los frutos de la carne, Señor, ya nos han asqueado, Padre Santo, ya nos han enfermado, ya no lo soportamos, Señor, y ahora el fruto del Espíritu es lo que nos va a dar la libertad, el fruto del Espíritu es lo que nos va a dar este gozo, el fruto del Espíritu es lo que nos va a dar la paz, Padre Santo, la victoria, el discernimiento, la sabiduría, el verdadero amor, Padre Santo. Porque reconocemos, Señor, de que aunque estemos, Padre Santo, en un desierto, tú abrirás camino donde no hay camino y harás que brote agua en lo seco. Porque para ti no hay nada imposible, Rey de Gloria. Y queremos avanzar, Padre Santo, cada día pensando, Señor, y recordando que es de ti, por ti y para ti, Rey de Gloria. Y alabado sea tu santo nombre, Papá. Porque queremos que la gente nos vea, Señor, y sin decir una palabra, sepan, Señor, de que nosotros estamos llenos de ti, Padre Santo. Bendecimos a cada una de las personas que nos está escuchando, que nos ha escuchado, Padre Santo. Bendecimos las familias representadas, Padre Santo,
Y Señor, te pedimos, papá, de que seas tú en ellos, para que seas tú, Padre Santo, su fuerza, su valor, que tú pones el querer como el hacer para empezar a realizar esos cambios. Abre nuestros ojos, Padre Santo, para que ya no estemos ciegos, Señor, si es que hemos puesto nuestra mirada en otras cosas. Abre nuestros oídos, Padre Santo. Abre nuestras bocas, Padre Santo. Devuélvenos el sentido del tacto, porque no queremos estar como los ídolos que están muertos a todos, Señor, sino que queremos estar en vida en ti. Te bendecimos, Padre amado, y te damos las gracias por tu palabra y tu presencia en esta ocasión, en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Amados hermanos, Señor te bendiga. Recuerda que todos los días por la mañana tenemos, todos los días de la semana tenemos oraciones matutinas. Tenemos el día martes y hay intercesión. Solo intercedemos por lo que el Señor nos ponga a interceder en esa ocasión. Miércoles de ayuno de oración en la mañana, donde sí tú puedes enviar tus peticiones a la profeta Araceli para que ella ore por ellas. Hemos visto una cantidad de milagros sorprendentes donde el Señor cumple su promesa y se mueve de maneras sobrenaturales. Los días jueves tenemos discipulado en línea, el link está en la descripción, con la maestra Lali. Ella ha llevado de una manera excepcional y de una manera que es muy fácil de entender los temas que el Señor le ha dado. Únete, vas a ser bendecido. Tenemos también discipulados presenciales en Carretera El Salvador y en Ciudad Real. Si te puedes llegar a alguno de ellos, escríbenos en los comentarios para que nos comuniquemos y te podamos dar más información de la hora y el lugar en específico. Y si tú deseas que se abra un discipulado más cerca por donde tú vives, escríbenos también para que veamos la posibilidad de que se abra un discipulado, para que llevemos la palabra del Señor a todo aquel que lo necesita, porque sabemos de que el mundo está hambriento de la palabra del Señor hoy más que nunca. A pesar de que pareciera de que están perdidos, cada vez la gente tiene más hambre del Señor. Amén, amados hermanos. Nuestro próximo servicio presencial va a ser en julio 6. Si no estoy mal, es 6 el domingo, la primera semana de julio. Vamos a revisar para no confundirnos. Así es, julio 6. En la Gráfana Los Farolitos, ya conoces el lugar. Si no, vamos a poner ahí en la descripción. Vamos a subir una imagen con cómo llegar. Hay parqueo disponible, puedes llegar con toda tu familia, de que nos la pasamos bien en la comunión con los hermanos. Ahí podemos alabar al Señor, gozarnos en la palabra, en el tiempo de la profecía, disfrutar de la comunión y sobre todo ser llenos del Espíritu Santo para cada día crecer más. Te bendigo, amado hermano. Ha sido un gusto que me hayas acompañado en esta ocasión y hasta la próxima.